Imaginen una estructura tan gigantesca que podría abastecer ella sola a un país entero del tamaño de Alemania. Una obra de ingeniería tan audaz que haría que las pirámides de Egipto parecieran un proyecto de fin de semana. Es exactamente esto lo que China está planeando construir ahora, en los confines del Himalaya, en una de las regiones más remotas y desafiantes del planeta. Estamos hablando de la mayor central hidroeléctrica jamás concebida en la historia de la humanidad, costando la impresionante cifra de 137.000 millones de dólares, más que el PIB de muchos países. Pero detrás de este proyecto colosal se esconde mucho más que una simple búsqueda de energía limpia. Lo que pocos están percibiendo es que esta mega obra representa una de las jugadas geopolíticas más osadas de la China moderna, con potencial para redefinir el equilibrio de poder en toda Asia. Hoy vamos a desentrañar esta historia que está ocurriendo lejos de los ojos del mundo, pero que puede tener consecuencias devastadoras para miles de millones de personas. Y créanlo, lo que van a descubrir aquí probablemente no aparecerá en los noticieros comunes. China se está embarcando en un proyecto de proporciones nunca antes vistas. Una central hidroeléctrica monumental en el río Yarlung Tsangpo, en las elevaciones del Tíbet. Estamos hablando de una obra 3 veces más potente que la ya gigantesca Presa de las Tres Gargantas, actualmente la mayor central hidroeléctrica del mundo. Con capacidad para generar energía suficiente para alimentar a un país entero, del tamaño de Alemania, esta estructura titánica requerirá inversiones del orden de los 137.000 millones de dólares, más de lo que muchos países producen en un año entero. Lo que hace que este proyecto sea aún más extraordinario es su ubicación estratégica. El Yarlung Tsangpo no es un río cualquiera, se transforma en el poderoso Brahmaputra al entrar en India y luego en el Yamuna en Bangladesh. Esto significa que China está efectivamente tomando control del grifo que regula el flujo de agua para más de 1.000 millones de personas río abajo. Es un movimiento geopolítico disfrazado de proyecto de infraestructura. Para entender la magnitud de esta obra, necesitamos comparar. La presa generará cerca de 60 gigavatios de energía, el equivalente a 60 centrales nucleares de tamaño medio funcionando simultáneamente. Esto representará aproximadamente el 8% de toda la necesidad energética actual de China. Un número impresionante considerando el tamaño del apetito energético chino. El anuncio de este megaproyecto forma parte del plan chino de alcanzar la neutralidad de carbono hasta 2060. Pero los expertos occidentales ven mucho más que preocupaciones ambientales en esta iniciativa. Es una forma de que China consolide su control sobre la meseta tibetana y fortalezca su posición estratégica en una región disputada. Y es justamente en las características geográficas excepcionales de la región donde encontramos el porqué de que este lugar haya sido elegido para albergar tal emprendimiento. El Yarlung Tsangpo no es solo un río. Es una anomalía geográfica que parece desafiar las leyes de la física. Estamos hablando del río de mayor altitud del mundo, naciendo a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, en los glaciares del Himalaya. Pero lo que realmente hace especial a este río es lo que ocurre cuando rodea el majestuoso monte Namcha Barwa. Forma el cañón más profundo de la Tierra, con una caída vertiginosa de 2.000 metros en apenas 160 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, esta caída es casi 2 veces la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Es esta característica extraordinaria la que hace que el lugar sea tan atractivo para la generación de energía hidroeléctrica. La fuerza gravitacional de esta caída de agua natural proporcionaría una presión colosal en las turbinas, maximizando la generación de energía con una eficiencia que ningún otro lugar en el planeta podría ofrecer. Sin embargo, esta misma geografía extrema que hace que el lugar sea perfecto para la generación de energía, también lo transforma en uno de los ambientes más hostiles para la construcción. La región está sujeta a temperaturas extremas, que pueden variar de 30 °C en invierno a más de 30 °C en verano. Las montañas de alrededor están entre las más inestables del mundo, con avalanchas y deslizamientos siendo ocurrencias comunes. La elevada altitud también reduce significativamente la capacidad de trabajo humano, con el aire enrarecido, dificultando hasta las tareas más básicas. La logística para operar en estas condiciones es comparable a la necesaria para una misión espacial.
Y es precisamente por estas características geográficas extremas que el proyecto chino exigirá soluciones de ingeniería nunca antes intentadas. Vamos a conocer ahora el plan ambicioso, y algunos dirían temerario, que China ha concebido para domar el Everest de los ríos. El plan de ingeniería concebido por los chinos es tan audaz que roza el reino de la ciencia ficción. En vez de construir una presa convencional, el proyecto prevé la construcción de un enorme embalse y, lo más impresionante, 3 túneles gigantescos que literalmente atravesarán por debajo del monte Namchabarwa. Estos túneles, con diámetros suficientes para acomodar un edificio de 10 pisos, desviarán el agua del río hacia gigantescas turbinas hidroeléctricas instaladas al otro lado de la montaña. Este desvío subterráneo permitirá que los ingenieros aprovechen al máximo el desnivel natural del río, creando una presión hidráulica sin precedentes. Es como si estuvieran creando una cascada artificial dentro de la propia montaña. Si tiene éxito, este sistema generará energía suficiente para suplir el 8% de la demanda eléctrica actual de China. Toda limpia y renovable, ayudando al país a cumplir sus ambiciosas metas de descarbonización. La escala de los materiales necesarios es igualmente asombrosa. Se utilizarán más de 30 millones de toneladas de hormigón, lo suficiente para construir más de 50 edificios como el Empire State. Las excavaciones producirán más de 60 millones de metros cúbicos de roca y tierra, el equivalente a llenar 24.000 piscinas olímpicas. Estos números ponen en perspectiva la magnitud del proyecto y sus inevitables impactos ambientales en la región. Para perforar los túneles a través de la montaña, serán necesarias las mayores tuneladoras jamás construidas, máquinas con más de 15 metros de diámetro y capaces de avanzar a través de rocas sólidas. Pero por más impresionante que sea esta hazaña de ingeniería, está siendo planeada en una de las regiones geológicamente más peligrosas del planeta. Y es sobre estos riesgos que vamos a hablar ahora, pues pueden transformar este proyecto ambicioso en una catástrofe de proporciones inéditas. La región donde China pretende construir esta megacentral está literalmente en el epicentro de uno de los puntos más inestables de la corteza terrestre. El Himalaya es una cordillera joven y aún en formación, resultado de la colisión entre las placas tectónicas india y euroasiática. Esta actividad tectónica continua hace que la región sea escenario de algunos de los terremotos más devastadores de la historia. El terremoto de Nepal, en 2015, que mató a casi 9.000 personas, es solo un ejemplo reciente de la inestabilidad de la región. El monte Namchabarwa, a través del cual los túneles serán perforados, no es una montaña estática. Es una estructura geológica viva que crece cerca de 6 centímetros por año debido a las fuerzas tectónicas. Esto significa que a lo largo de la vida útil de la central, los túneles podrían ser comprimidos, desalineados o incluso completamente bloqueados por el movimiento natural de la montaña. Estos factores combinados han llevado a renombrados expertos occidentales a clasificar el proyecto como el más arriesgado de la historia de la ingeniería. Un colapso estructural no sería solo desastroso para la central en sí. Podría desencadenar una serie de eventos catastróficos. La ola resultante podría barrer comunidades enteras río abajo en India y Bangladesh, potencialmente causando cientos de miles de muertes. Es un escenario apocalíptico que mantiene a muchos geólogos despiertos por la noche. Y no son solo los riesgos sísmicos los que preocupan. La región también es propensa a enormes deslizamientos de tierra y avalanchas. En 2000, un deslizamiento en el mismo río creó una presa natural temporal que cuando se rompió, causó inundaciones catastróficas río abajo. Fue un vistazo de lo que podría ocurrir a una escala mucho mayor si la megacentral enfrenta fallos estructurales. Pero incluso antes de enfrentar estos peligros geológicos, China tendrá que superar los inmensos desafíos logísticos de construir en una de las regiones más remotas e inaccesibles del planeta. Construir la mayor central hidroeléctrica del mundo sería una hazaña notable en cualquier lugar, pero hacerlo en una de las regiones más remotas e inaccesibles del planeta eleva el desafío a otro nivel. Para tener una idea, hasta 2013 no existían siquiera carreteras permanentes conectando esta región al resto de China. El aislamiento es tan extremo que muchas áreas solo pueden ser accedidas por helicóptero o tras semanas de caminata por senderos precarios en las montañas. La logística para llevar materiales y equipos pesados al lugar es comparable a la de una misión espacial. Turbinas gigantescas, generadores, miles de millones de toneladas de hormigón y acero.
Todo esto necesita ser transportado a un lugar donde hasta hace poco solo llegaban yates y pequeñas aeronaves. China tendrá que construir primero una infraestructura completa de acceso antes incluso de empezar a trabajar en la central propiamente dicha. Además, está el desafío de alojar a decenas de miles de trabajadores en un ambiente hostil, con temperaturas extremas y aire enrarecido debido a la altitud. Serán necesarios hospitales de campaña, sistemas de oxígeno, refugios resistentes a avalanchas y tormentas. Prácticamente ciudades enteras tendrán que ser levantadas de cero solo para viabilizar la construcción, para después ser desmontadas o sumergidas por el embalse. E incluso después de concluida la central, queda aún el desafío gigantesco de construir líneas de transmisión capaces de transportar esta energía colosal a los centros de consumo. Serán necesarios miles de kilómetros de líneas de ultra alta tensión, atravesando montañas, valles y regiones desérticas hasta llegar a las metrópolis chinas sedientas de energía. Es una operación logística sin precedentes que pondrá a prueba los límites de la capacidad organizativa y tecnológica de China. Pero más allá de los desafíos técnicos, el proyecto enfrenta cuestionamientos aún más graves relacionados con su impacto ambiental y geopolítico. El desvío de un río de esta magnitud no es solo una cuestión de ingeniería, es una potencial catástrofe ambiental para todos los países río abajo. El Brahmaputra, como el río es llamado en India, y el Yamuna, en Bangladesh, son arterias vitales, responsables de sustentar ecosistemas enteros y cientos de millones de personas. La interrupción o alteración significativa del flujo natural de estas aguas puede tener consecuencias devastadoras. Los ríos arrastran sedimentos ricos en nutrientes desde las montañas hasta las llanuras, fertilizando naturalmente las tierras agrícolas de India y Bangladesh. Estos sedimentos son la base de la seguridad alimentaria de regiones enteras. Con la presa china, gran parte de esos sedimentos quedará retenida en el embalse aguas arriba, reduciendo drásticamente la fertilidad natural de los suelos río abajo. Los agricultores tendrán que recurrir a fertilizantes químicos caros, aumentando los costos de producción y posiblemente reduciendo la productividad de las cosechas. Además, la alteración del flujo natural del río afectará directamente a los ciclos reproductivos de numerosas especies de peces, muchas de las cuales son fuente crucial de proteína para poblaciones ribereñas. Estudios preliminares sugieren que hasta el 60% de las especies acuáticas podrían verse afectadas, con algunas enfrentando riesgo de extinción local. Es un colapso ecológico a cámara lenta que amenaza la biodiversidad de toda la región. Más alarmante aún es el impacto potencial en el delta de Bangladesh, uno de los países más densamente poblados y vulnerables del mundo. La reducción del flujo del río, combinada con la elevación del nivel del mar debido al cambio climático, podría permitir la intrusión de agua salada mucho más hacia el interior, volviendo vastas áreas de tierra cultivable improductivas. Estamos hablando de una crisis humanitaria en potencial, afectando a decenas de millones de personas. Y es precisamente este poder destructivo lo que convierte al proyecto no solo en una central de energía, sino en un arma geopolítica de proporciones continentales. Lo más alarmante de este proyecto monumental no es solo su escala o los riesgos técnicos involucrados, sino el hecho de que China no consultó a ninguno de los países que serán directamente afectados. Ni India ni Bangladesh, naciones que dependen vitalmente de estas aguas, fueron informadas oficialmente o invitadas a participar en análisis de impacto. Este comportamiento unilateral encendió todas las alarmas en Nueva Delhi y Dhaka. La preocupación se vuelve aún más grave cuando consideramos la ubicación estratégica de la central, próxima a la frontera disputada de Arunachal Pradesh, una región que China reivindica como Tíbet del Sur y que India considera parte integral de su territorio. Expertos militares indios temen que la central no tenga solo fines energéticos, sino también estratégicos, potencialmente sirviendo como base avanzada para operaciones militares en caso de conflicto. Hay precedentes para esta desconfianza. China ya utilizó proyectos de infraestructura como forma de consolidar reivindicaciones territoriales en áreas disputadas, como en el Mar del Sur de China. Además, el control del agua del Himalaya daría a China una enorme palanca de presión sobre sus vecinos. En tiempos de tensión geopolítica, Pekín podría literalmente cerrar el grifo, creando crisis hídricas artificiales en India y Bangladesh como forma de ejercer presión política. Para entender la gravedad de la situación,
Basta recordar que India y China ya libraron una guerra por disputas territoriales en 1962, y los dos países se vieron involucrados en escaramuzas letales en la frontera himalaya tan recientemente como en 2020, cuando decenas de soldados murieron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La adición de una disputa por recursos hídricos vitales a este escenario ya tenso podría ser el catalizador para un conflicto mucho más amplio entre dos potencias nucleares. Y la respuesta de India a esta amenaza ya ha comenzado a tomar forma, potencialmente creando un círculo vicioso de represalias y contrarrepresalias. Ante la amenaza representada por el megaproyecto chino, India no se ha quedado de brazos cruzados. El gobierno indio anunció planes para construir su propia megapresa en el río Siang, como el Yarlung Tsangpo es llamado en partes de India, en un claro intento de establecer derechos prioritarios sobre el agua antes de que sea controlada por China. Es el inicio de una peligrosa carrera armamentista hídrica en la región más inestable de Asia. La estrategia india es clara. Si no puede impedir que China construya su central, al menos intentará mitigar los daños construyendo su propio embalse para capturar parte del agua y sedimentos antes de que los efectos de la presa china se hagan sentir plenamente. Sin embargo, esta reacción defensiva de India puede inadvertidamente agravar aún más la situación para Bangladesh, que está al final de la línea de este sistema fluvial. Bangladesh, uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, ya enfrenta graves problemas con la elevación del nivel del mar, ciclones cada vez más frecuentes y erosión costera. Con dos megapresas aguas arriba, una China y otra India, el país podría enfrentar una catástrofe hídrica sin precedentes. Sus 165 millones de habitantes, densamente concentrados en el delta formado por estos ríos, podrían convertirse en el primer gran grupo de refugiados climáticos del siglo XXI. La comunidad internacional ha observado esta escalada con aprensión, pero con pocos mecanismos efectivos para intervenir. No existe un tratado internacional vinculante sobre el reparto de aguas transfronterizas que englobe a China, India y Bangladesh. Las Naciones Unidas han hecho llamamientos al diálogo, pero sin poder real para impedir el avance de los proyectos. La verdad incómoda es que estamos presenciando el inicio de un nuevo tipo de conflicto que podría volverse cada vez más común en un mundo afectado por el cambio climático y la escasez de recursos. Las guerras por el agua y la presa china en el Himalaya puede ser solo el primer capítulo de una larga y peligrosa historia de conflictos hídricos que definirán la geopolítica del siglo XXI. Las implicaciones de este proyecto se extenderán por décadas, redefiniendo relaciones de poder, alterando ecosistemas y potencialmente desestabilizando toda una región. La historia nos enseña que controlar los ríos siempre fue una forma de ejercer poder. Desde el Egipto antiguo con el Nilo hasta la Unión Soviética con sus gigantescos proyectos hidroeléctricos. La diferencia es que hoy, los impactos trascienden fronteras y afectan a miles de millones de personas en múltiples países. Lo más preocupante es que este puede ser solo el comienzo. China tiene planes similares para otros ríos que nacen en el Tíbet, como el Mekong y el Salween, que alimentan países como Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar. Si todos estos proyectos se concretan, Pekín controlará literalmente el grifo que abastece gran parte del sur y sudeste asiático, un poder geopolítico inigualable. La cuestión que queda es, estamos a punto de presenciar una nueva era de conflictos por recursos hídricos, donde presas y embalses sustituyen a misiles y tanques como las principales armas geopolíticas. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta. El agua se está convirtiendo en el nuevo petróleo y quien controle el agua en el siglo XXI tendrá un poder que ni siquiera los mayores imperios del pasado jamás soñaron. Y si les gustó este contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienen que hacer clic en el botón de abajo para suscribirse y estar al tanto de todo lo que ocurre en la geopolítica mundial. Ahora quédense con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.